charlas a las 2 de la mañana de aquí. O sea, que estoy acostumbrado y sobre todo me encanta que hagáis de puente de comunicación al final, pues entre los dos continentes, porque al final es una manera de seguir conectados y de trasladar conocimiento. O sea, que enhorabuena por la iniciativa, ¿no? No, al contrario, tú sabes que es al revés, ¿no? Obviamente para mí, yo doy charlas en el extranjero y claro, para mí Ujú. suele ser de madrugada, ¿no? Me ha pasado que eso, Claro. porque eso no juro, ¿no? Son las 3 de la mañana, ¿no? Cuando hablas con suizas, ¿no? Sí, sí, Pero sí. al contrario, encantados de tener a alguien al revés, del otro lado para acá, ¿no? Y más porque es hispanohablante. Entonces, para mucho del Mm. ecosistema, si bien la gran mayoría sabe inglés, es diferente hablarlo en tu mismo lenguaje, poder conversarlo. Y lo interesante aquí justamente es esa ronda de preguntas. Wow, tenemos ya varios conectados aquí, que me sorprende por la Mm. hora. Y Cristian nos contará cómo va por el metaverso el otro grupo de gente. Así que démosles un par de minutitos más. ¿Qué tal? ¿Cómo va el mundo del derecho? Porque si no me equivoco, eres abogado de profesión. Y, pues va del revés. Desafortunadamente el mundo del derecho va del revés. No, no, bromas aparte. El derecho y la tecnología deberían ir mucho más de la mano y desafortunadamente el derecho suele tener carácter reactivo, ¿no? Es decir, que va siempre por detrás de la tecnología, no llega a la velocidad que exigen los desarrollos tecnológicos o la transformación digital. Pero, dicho esto, y yo creo que es una de las cuestiones que veremos ahora, dicho esto, el derecho al final llega tarde, pero llega. Es decir, siempre tiene una solución, un mecanismo, aunque no haya una regulación expresa, se puede dar una solución a un problema, aunque sea nuevo, porque siempre goza de una serie de mecanismos que le permiten dar una respuesta, mejor o peor, pero dar una respuesta. Otra cosa es que tenemos que potenciar a los legisladores para que sean más rápidos en el análisis y en la implantación de normativa nueva que se ajuste a toda esta velocidad a la que aparecen los cambios tecnológicos, ¿no? Pero vamos, dentro de esa complicación, al final el derecho no deja de ser un instrumento que nos permite establecer normas de convivencia, ya sea en el espacio físico o en los espacios virtuales como los del metaverso. Sí, claro. Cuando nosotros empezamos el proyecto, te cuento rápidamente, lo primero que hice fue buscar a uno de los mejores estudios de abogados de Perú, porque quería mandar a hacer un informe que me costó un ojo de la cara para confirmar que yo podía ofrecer y vender espacios virtuales a través de NFTs que estén relacionados con punto físico de latitud y longitud del mundo real. Entonces, Mm. si eso no me funcionaba, el proyecto estábamos haciendo lo que iba contra todas las normas y que no lo iba a poder avalar, ¿no? Y bueno, nada, antes de empezar, porque tenemos unos minutitos antes de poder empezar, cuéntanos cómo así Antonio Serrano, de haber sido abogado, o ser abogado, porque va a ser abogado toda la vida, terminas tan involucrado en la tecnología, porque es una transición que hoy se está viendo, claro, con todas estas tecnologías disruptivas, pero entiendo que esto no es hace un mes, en tu vida viene hace muchísimo tiempo atrás, cuando ya hemos conversado, no me lo has podido contar. Sí, en esto tiene mucha culpa mi madre. Mi madre era una apasionada de las tecnologías. Mi madre era médico de formación, pero en su momento, bueno, pues renuncia un poco a su carrera por formar a sus hijos. Es decir, estuvo muy pendiente de la formación de mis hermanos y de mí. Y mi madre tenía una cabeza muy privilegiada y veía cosas que iban a llegar antes que los demás. Entonces yo recuerdo los veranos cuando terminaba el colegio, me decía que eso de 3 meses de vacaciones de verano, que eso no podía ser. Entonces nos mandaba a mis hermanos y a mí un mes a estudiar al extranjero, un idioma, el inglés, el francés, lo que fuera. Y luego en septiembre, que empezábamos, generalmente el colegio empezaba como el 15 de septiembre y a media jornada, nos ponía a hacer alguna otra cosa. Entonces ella vio que uno de los temas fundamentales era el tema de la tecnología. Entonces yo empecé aprendiendo a escribir a máquina con las Olivetti clásicas, con todo el equipo de secretariado que había aquí. Había una empresa que formaba secretarias y secretarios, los formaba. Entonces yo era la mascota de esa empresa porque yo iba pues, con pantaloncito corto a aprender mecanografía. Después aprender a manejar ordenadores. Y yo no sé cómo lo hizo cuando aparece IBM aquí en España y siendo yo un crío, consigue meterme en un curso de formación para ingenieros y programación con ingenieros de IBM, también con pantaloncito corto. Entonces, yo empecé a programar muy, muy chiquitito. Entonces, otra cosa es que luego ya me he ido hacia el mundo del derecho, más de las ciencias sociales, pero yo tenía habilidades en el mundo de la programación, del uso de herramientas que me permitían ir mucho más rápido, mucho más eficiente que todos los demás. Incrementaba mi productividad y eso nunca lo he abandonado. Es decir, yo siempre he sido un friki, Buenazo. he sido un abogado muy friki. Entonces,
Yo recuerdo ir a la universidad y llevarme un ordenador portátil para tomar los apuntes cuando eso era una locura y que me regañaban los profesores, pero es que yo escribía a máquina muy rápido y podía coger y hacer los apuntes en el paquete Office, ¿no? Entonces, siempre he estado muy cerca de la tecnología. Entonces, al margen de que estudiara Derecho, siempre he estado formándome, programando, desde empezar cosas sencillas como páginas web a cosas más complicadas, ¿no? Ahora es verdad que ya programo menos, pero trabajo mucho con las empresas asesorándoles en procesos de transformación digital. Y además ahí la formación jurídica me viene fenomenal porque soy capaz de moverme en distintos mundos, ¿no? En el mundo del programador, en el mundo del marketing digital y en el mundo jurídico y económico. Entonces, tienes una visión 360 que te permite dar muchas respuestas a mucho de lo que está pasando. No, claro, la tecnología ayuda a acelerar los procesos y a volverse mucho más eficientes si uno quiere hacerlo así, ¿no? Y qué suerte que has tenido esa cercanía desde muy chico, no por culpa, sino agradecimiento a tu madre, porque eso ha permitido que puedas acelerar de otra manera. Oye, ya tenemos 6 minutos y así como jugando se han conectado varias personas aquí. Primero agradecerle a todos. Veo gente afirmativamente de Perú, de Venezuela, de México, Argentina, Chile, Colombia, este, Uruguay, primera vez que alguien de Uruguay por aquí, nos está visitando. Así que nada, creo que por respeto a la gente que se ha podido conectar temprano, podríamos empezar. Para los que llegaron temprano se han ganado un poco con la historia prematura de Antonio. Para los que no, esto no va a estar grabado. No, mentira, depende todo de Antonio que vamos a editar o no. Así que sin temor, No hace más falta que adelante. editéis nada. Javier, ya sabes que conmigo todas las barbaridades que digas se pueden trasladar, que yo no me arrepiento. Es decir, no hay ningún problema. Perfecto. Perfecto, entonces con toda la confianza del mundo, ya saben, pueden empezar a hacer sus preguntas un poco más adelante, y con confianza van preguntándole a Antonio para hacer esto mucho más dinámico, ¿no? Así que nada, Antonio, te dejo para que puedas compartir pantalla y empezar con tu presentación. Mucha suerte. Estupendo. Pues antes de compartir pantalla, simplemente reiterar mi agradecimiento a Reality Near, a Javier por esta invitación y también felicitar a toda la comunidad, porque al final toda esta comunidad lo que está buscando es formarse, ¿no? Y decía un pedagogo brasileño, Paulo Freire, que la educación no cambia el mundo, sino que cambia las personas que van a cambiar el mundo. Por lo tanto, a todos vosotros, a todos los que estáis hoy aquí, de verdad, mi más sincera enhorabuena y mi agradecimiento por estar presente en esta formación. Voy a empezar a compartir pantalla porque el propósito de la charla de hoy es hablar de la economía del metaverso y de la inteligencia artificial. Es verdad que en el momento en que comparta la presentación perderé imagen de vosotros y el texto, pero le he pedido a Javier que me vayan echando una mano. Si hay alguna pregunta, por favor, me interrumpís sin ninguna duda, ¿no? Voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a ver. Esto ya lo tenemos. Y confirmadme, por favor, que lo estáis viendo, que yo creo que sí. Y, en principio, ya está esto compartido a pantalla completo. Por favor, insisto, me paráis todo lo que sea necesario, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de economía, de metaverso y de inteligencia artificial, ¿no? Que probablemente sean algunos de los temas pues que en los últimos tiempos no paramos de oír hablar de ellos, ¿no? Es verdad que el metaverso tuvo un boom muy importante en el año 2021, finales del 21, con el cambio del nombre de Facebook a Meta, y tuvo un gran boom. Luego hemos visto la explosión de inteligencia artificial en relación con, modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, probablemente como mayor paradigma, pero sin descartar Midjourney o Stable Diffusion, entre otras. Y parece que eso ha eclipsado un poco el metaverso. Sin embargo, yo soy de la opinión de que esto no es del todo así por varios motivos, ¿no? Tendremos que ver qué ocurre con las Apple Vision Pro y cómo hace su desarrollo y cómo yo tengo unas ganas de probarlas tremendas. Pero aparte de eso, yo siempre digo que es muy difícil trazar una línea entre el antes y el después del metaverso, ¿no? Porque al final, si cualquiera de nosotros analizamos los contenidos digitales que consumimos diariamente, y por contenidos digitales estamos hablando desde una charla como pueda ser esta, hasta un correo electrónico, hasta darle a like en Instagram o hasta, leer un libro. Al final estoy ya en cierta medida, es muy difícil diferenciar, ¿no? Más allá de pensar simplemente en avatares y en mundos virtuales, ¿no? E incluso tendremos que pensar en modelos de realidad mixta, ¿no? Pero bueno, dicho lo anterior, insisto en que
Un poco la idea mía es que, entre otras cosas, hablemos de la economía digital y luego vinculemos un poco con, si nos da tiempo y si no, a lo mejor es más dinámico el que hablemos un poco todos, el hablar un poco de lo que es el metaverso y las tecnologías que van vinculadas a ellas, entre ellas la inteligencia artificial, ¿no? Claro, si íbamos a hablar de este tema, yo tenía que presentaros a mi avatar. Lo bueno de dibujarse o diseñar un avatar cada uno es que lo hace más alto, más guapo, más delgado. En este caso estaba con barba. Ahora estoy con la duda de si hacerla crecer o no la barba. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, ya aquí tenéis a mi avatar, que insisto, más guapo, más elegante, más todo. Pero en el mundo virtual cada uno decide cómo quiere estar. Eso sí, no lleva filtros el avatar, ¿no? Entonces, básicamente, y por intentar trazar, por intentar señalar cómo es esta nueva economía, al final tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones muy importantes. Y es que, como consecuencia de la digitalización, de la transformación digital, somos capaces de convertir en ceros y unos casi cualquier activo. Y esto tiene una trascendencia tremenda para el concepto economía. Fijaos, cuando uno analiza el origen etimológico de la economía, lo que significa es del griego oikos, que significa casa, y nomos norma, ¿no? Es como la norma de la casa, eso es lo que es la economía. Ahora bien, si hacemos un análisis más profundo de lo que puede considerarse, lo que puede entenderse por la economía, lo que se ha dicho tradicionalmente, y esto es muy, muy importante, es que la economía ha sido la ciencia social de la elección. Es decir, al final, en cualquier país hay una serie de recursos y el gobierno en cuestión decide, junto con el sector privado, cuáles son los recursos que se van a explotar, qué se va a producir y a qué se va a destinar ese consumo de bienes y servicios. Y eso implica elegir. Si invierto más en producir, por ejemplo, sanidad, a lo mejor estoy renunciando a parte de educación, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado de la economía como la ciencia de la elección. Yo tengo que elegir. Y siempre se ha relacionado el concepto de economía con la escasez. Claro, y de hecho, bueno, si cualquiera de vosotros mira los libros clásicos de Samuelson, por ejemplo, y Nordhaus, bueno, pues centrará toda esta cuestión en las necesidades, la escasez. ¿Qué ocurre? Que la economía digital cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de convertir en ceros y unos cualquier activo y distribuirlo a través del ordenador o de los ordenadores o de las redes, entonces estoy pasando, y este es un primer elemento muy diferencial, de una economía de la escasez a una economía de la abundancia. Y esto es un cambio significativo. Esto es un cambio significativo. Ello no obsta, para que tengamos en cuenta lo que señaló recientemente el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando vuelve la guerra a Europa con la invasión de Rusia a Ucrania, y hemos visto en Europa cómo determinados recursos han vuelto a ser especialmente escasos, ¿no? Todo el tema energético, el tema del petróleo, el tema del gas. Incluso el propio Emmanuel Macron vino a decir, volvemos a tiempos de escasez. Yo creo que él se refiere sobre todo a recursos energéticos desde el punto de vista de una economía totalmente digital. Ahí creo que somos todos conscientes de que la abundancia es, una de esas principales características de esta nueva economía digital. Entonces, claro, esta nueva economía digital, este paso de la escasez a la abundancia, al final lo que nos lleva es a entender que esta nueva economía ya no puede quedarse simplemente con el sustantivo economía, sino que tiene que llevar otra serie de adjetivos, otra serie de grupos preposicionales que complementen este concepto de economía. Y el primero es el de economía digital. Entonces, fijaos, el tema de economía digital para mí es clave, y no sé si lo conocéis, pero si no os recomiendo las famosas 6Ds de Peter Diamandis, ¿no? Él lo que viene a decir en relación con las organizaciones exponenciales y las economías exponenciales es que la exponencialidad ha sido posible gracias a las 6Ds vinculadas a la economía digital, ¿no? Es decir, la economía es digital, puedo convertir esos activos en unos y ceros y, por lo tanto, la fácil transmisión. Estamos pasando, por lo tanto, de una era de átomos, ¿no? A una era de bits. Estamos pasando de la propiedad al acceso. Sobre eso luego volveremos. Y eso es lo que lleva a la digitalización. Esa sería la primera D, ¿no? La digital. Luego tenemos una D de lo que llaman los ingleses el deceptive, la distorsión.
¿Qué es lo que ocurre con las tendencias exponenciales asociadas a la digitalización? Las tendencias exponenciales generalmente distorsionan. ¿Por qué? Porque de inicio no somos capaces de detectar que está ocurriendo una tendencia, un cambio tecnológico relevante, hasta que de repente se vuelve tan potente que nos adelanta por la derecha y cambia la manera en la que vivimos, nos relacionamos, nos educamos. Pensemos en cualquier tecnología, pero si lo centramos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el iPhone, cuando llega el iPhone, el cambio al principio no parece significativo, pero es que ha cambiado completamente nuestra manera de vivir. Ha cambiado completamente. Y esa tendencia al principio no se detectaba como algo exponencial. Por lo tanto, digital, distorsionado. Tercera idea, disruptivo. Una vez que precisamente una tecnología de este tipo empieza a cambiar las cosas, disrumpe el mercado, cambia las reglas del mercado. Aparecen nuevos operadores, aparecen nuevos productos, nuevos servicios, desaparecen gigantes. Pensemos en Kodak. Pensemos en Kodak como a raíz de una patente suya, porque ellos fueron quienes inventaron la fotografía digital, se caen. Pensemos en Blockbuster y cómo aparece Netflix y lo quita de en medio, ¿no? Por tanto, disruptivo. Pensemos también en, muy vinculado con lo que hablábamos de la digitalización, la desmaterialización. ¿Qué es lo que está ocurriendo como consecuencia de toda esta evolución tecnológica? Que hemos sido capaces de, bueno, en una herramienta como el móvil, desmaterializar muchos productos y agruparlos en uno. Yo ya no necesito un GPS porque lo tengo en el teléfono. Yo ya no necesito una cámara de fotos porque la tengo en el teléfono, ni un mapa físico, ¿de acuerdo? Tengo una brújula, la tengo también en el teléfono, todo se ha ido desmaterializando. Esto me lleva también a un tema muy importante en las tendencias exponenciales digitales, que es la desmonetización. A medida que una tecnología va progresando y avanzando, su coste se vuelve residual, incluso en algunas ocasiones desaparece el precio de la ecuación. Tenemos acceso a un montón de servicios digitales en los que no pagamos por ellos. Pongo un ejemplo, las redes sociales en un momento determinado. Y esto también lleva a la última D, que puede ser una mayor democratización gracias a lo que es la economía digital. Y esto al final, esta economía digital con sus 6 Ds, ¿por qué es posible? Bueno, precisamente por otra serie de características que vamos a ver ahora a continuación y en la que también voy a pedir aquí que hagamos a lo mejor incluso algún pequeño juego, ¿no? Y es que os decía que esta economía tiene que ir acompañado de otros objetivos o de otros grupos preposicionales. Y en primer lugar, yo lo que quiero hablaros aquí es de la economía del dato. Yo creo que somos todos muy conscientes de que los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Son el petróleo del siglo XXI. De hecho, si cualquiera de nosotros pensamos que es un dato es esa información que me permite conocer algo. Esa podría ser una definición del dato. También desde un punto de vista computacional podría ser esa información que puede ser procesada por un ordenador para obtener algún tipo de insight, ¿no? Algún tipo de valor en relación con esos datos. Y es así con los datos masivos, con el Big Data, como se va generando valor. De hecho, ahora cuando hablemos de la economía, de la inteligencia artificial, todos somos conscientes de que sin datos no hay inteligencia artificial. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy, muy significativo. Aquí en la diapositiva, lo que estamos viendo es algo bastante curioso y sobre lo que quiero llamar vuestra atención, y es que al final puede producirse cosas como esta situación, ¿no? Aquí vemos a un jefe hablando con un empleado y el empleado le dice, bueno, el jefe le pregunta al empleado, ¿cuál es la gran idea para el CRM, ¿no? Para el sistema de gestión de clientes de la empresa, efectos de marketing? Y entonces el empleado dice, no, vamos a recopilar datos, emails. Bueno, Facebook ya se queda un poco viejuno, pensemos en Instagram, apps de móviles, YouTube. Y el jefe le pregunta, ¿y qué haremos con todo eso? Y dice, no sé, ya lo averiguaremos. Esto es lo que yo llamo el fenómeno o el síndrome de Diógenes Data, que le pasa a muchas empresas, que es, voy a recopilar datos, pero no sé muy bien para qué. Entonces hay que buscarle una finalidad a esos datos, ¿no? Y aquí yo creo que esto es un tema que podemos compartir en abierto y que puede que sea algo polémico, pero sorprendentemente, y aunque muchas empresas y muchas instituciones presumen de digitalización y de que trabajan con datos, muchas de ellas mienten. A día de hoy, muchas hablan de transformación digital, pero consideran que son digitales porque le han dado a sus empleados un iPad, porque tienen cuentas de Netflix y porque saben darle a like en Instagram. Y eso no es ser nativos digitales. Eso es ser usuarios de tecnología. Y, por lo tanto, esto implica mucho más. Es decir, lo que estamos intentando explicar hoy es que la transformación es tan profunda que hay que entender todos estos nuevos modelos de negocio que surgen a raíz de los datos, ¿no? Entonces,
voy a hacer un pequeño juego aquí con vosotros y para empezar a interactuar. En este sentido, lo que voy a hacer es, si os parece, voy a quitar el modo completo y así, si alguien quiere interactuar, pues podemos así verlo. Si no, utilizaré a Javier de aquí un poco para la pelea. Y básicamente, en relación con los datos, vamos a hacer un pequeño juego. Os voy a preguntar a cada uno de vosotros y quien pueda que me responda, por supuesto. Y es, ¿cómo os levanta? ¿Qué os despierta cada mañana? ¿Qué os despierta cada mañana? Cuando os despertáis, ¿cómo os despertáis? ¿Qué os despierta cada mañana? ¿Alguien se anima? Javier, ¿qué te despierta a ti cada mañana? Pucha, yo me despierto solo 4 de la mañana todos los días, pero a las 6 ya tengo a mi hija encima. ¿Sí? ¿Pero te suena algún tipo de alarma? ¿Os despierta algún tipo de alarma? ¿A No, ti ya es es la mental cabeza? ya. Sí, ya es Bueno, la cabeza entonces, ya. bueno, pues entonces me uso a mí, aunque luego te recuperaré, Javier, ¿no? A mí ¿qué me despierta? A mí me despierta mi teléfono. Me despierta mi teléfono. ¿Por qué? Porque le he puesto una alarma. Le he puesto una alarma a las 7 de la mañana para que me despierte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando me suena el teléfono? Lo primero que hago probablemente es mirar el teléfono. Porque o quito la alarma o le doy a ese botón de posponer durante 10 minutos para intentar ganar un poquito más de sueño, ¿de acuerdo? Pero si no le doy a posponer, ¿qué es lo siguiente que hago? Utilizar el teléfono. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Pues yo os voy contando y me contáis si a alguno se parece algo la rutina. Voy a utilizar mi rutina como un día mío para que entendáis de qué estamos hablando. A mí me suena a las 7. Le doy a posponer hasta las 7:10. A las 7:10, ¿qué vuelvo a hacer? Cojo el teléfono. Y lo que hago es mirar la aplicación del tiempo para ver si llueve o no. Es decir, soy tan vago que en vez de subir la persiana para ver si hay sol o no, miro la aplicación del teléfono. A continuación, ¿qué es lo que hago? Sigo con el teléfono. Básicamente, lo que hago es miro en WhatsApp si tengo algún mensaje de mi padre. A lo mejor a continuación lo que hago es que le doy a like a unas zapatillas que me gustan, por ejemplo, de Nike en Instagram. Y a continuación, pues puede que me lea la prensa, ¿no? Imaginaos, me leo aquí en España el ABC y El Mundo. Por lo tanto, son las 7:15. Son las 7:15 y mi teléfono ya sabe, a la hora a la que me levanto, que soy algo perezoso porque pospongo 10 minutos, que además soy todavía más perezoso porque no subo la persiana, sino que miro la aplicación, que tengo un padre porque he estado mirando si hay algún WhatsApp de él y que le he contestado, que me gustan las zapatillas de Nike y que por haber leído los periódicos del Mundo y el ABC, a lo mejor soy de centro derecha. Y son solo las 7:15 de la mañana. Pero es que mi día continúa de la siguiente manera. Me pongo a desayunar con mis hijos, a lo mejor tengo algún dispositivo conectado, la nevera, la televisión, en fin, el Internet de las cosas famosas, ¿no? Pero por simplificarlo mucho, a continuación, ¿qué es lo que hago? Me voy con mis hijos al colegio y cuando me estoy montando en el coche, mi teléfono, ¿qué es lo que hace mi teléfono? Mi teléfono me dice, oye, Antonio, que vas al colegio. El Waze o el Google Maps me dice, vas al colegio, vete por tal calle en vez de por tal otra para no llegar tarde. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Generalmente le llevo la contraria a Waze para seguir pensando que soy libre. Ahora bien, luego llego tarde, pero sigo siendo libre, ¿de acuerdo? Entonces, claro, dejo a los niños en el colegio, me voy al trabajo, me pongo, pues imaginemos que llego al trabajo, a lo mejor lo que hago a continuación es mandar 2 o 3 correos electrónicos, me engancho al paquete Office en la nube para trabajar con documentos de Word o de Excel, donde voy también incluyendo datos, y a lo mejor a media mañana hago un pequeño descanso en el que le digo a Alexa que me ponga música en Spotify, pues no sé, a Taylor Swift, por ejemplo. En el ínterin también, mientras me tomo un café, miro, oye, pues va a llegar la Navidad, ¿por qué no me hago un viaje con mis hijos y mi mujer, por ejemplo, a la playa en las Islas Canarias? Lo dejo ahí visualizado, aunque no termino de hacer nada. Me vuelvo a poner a trabajar. A lo mejor antes de comer hago otro pequeño descanso y entonces compro en Amazon, por ejemplo, una cámara profesional de fotografía y qué casualidad, otro algoritmo, igual que el algoritmo de Waze de por la mañana, el algoritmo de Amazon me dice, Antonio, los que han comprado cámaras de fotos como la tuya, han comprado también este trípode y esta funda para la cámara. ¿Por qué no la compras? Es decir, otro algoritmo que me está diciendo lo que tengo que hacer. Y es que estamos ante una auténtica dictadura de los algoritmos, ¿de acuerdo?
porque insisto en que probablemente pues compre el trípode y compre la cámara, ¿no? Entonces, sigo un poco trabajando, me doy cuenta de que no me va a dar tiempo a ir a mi casa a comer y que lo mejor es que pida algo para la oficina para comer. Entonces, imaginemos un Uber Eats, aquí en España tenemos a Glovo, por ejemplo, otros tendréis Deliveroo, en fin, dependiendo del país, una empresa de delivery, ¿qué es lo que hace? Me trae pues lo que le pido. Entonces le voy a pedir una hamburguesa, por ejemplo, del Burger King, en la que le voy a pedir pues doble de ketchup, que no tenga pepinillos, algo de mostaza y patatas con salsa picante, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a pedir. Y mientras me como la hamburguesa en mi oficina, qué casualidad que me salta un anuncio en el que me dicen, Antonio, tenemos una oferta para ti, para ir a las Islas Canarias, que si además la compras ahora, te vamos a regalar una hamburguesa como la que acabas de pedir, con el ketchup, con las patatas y con la mostaza. Y así sigue mi día, y sigue mi día, y sigue mi día, de tal manera que a lo mejor sigo trabajando, a lo mejor tengo que ir a una reunión o a una zona donde no puedo aparcar y me pido un Uber o un Cabify para llegar con un sistema de estos de movilidad al sitio. Y así sigue mi día y sigue mi día hasta que llego a mi casa por la noche, me tumbo después de cenar y pongo Netflix. Y una vez más, no lo sé, si la serie que elijo de Netflix la elijo yo o la elige el algoritmo de Netflix, ¿no? Incluso más, y ya ya entro en terrenos ahí un poco más oscuros, aquel que se ponga un poco más tontorrón y quiera ver algún contenido picante o no, su teléfono, por mucho que se ponga en modo incógnito, va a saber si me gustan para algún tipo de contenido erótico festivo, si me gustan rubias, morenas, morenos, pelirrojos o me gusta lo que me guste. Es decir, que con los datos, y esto es una cosa que tenemos que educar desde el principio a los pequeños, con los datos es muy fácil perfilarnos, es muy fácil saber cómo somos, es muy fácil predecir nuestro comportamiento y manipularlo en un momento determinado. Porque no sé si alguno se siente identificado con algo de lo que yo he dicho. ¿Alguien se siente identificado? ¿Alguien se anima a...? Probablemente haya exagerado un poco, o tal vez no. Pero ¿alguien se siente identificado con que cada día nuestro es muy parecido? Por lo menos de lunes a viernes es muy fácil perfilarnos. Javier, no sé si es tu caso o no sé si lo que estoy diciendo es una locura o no. No, yo creo que la gente es seres de rutina y que sí, es verdad, ¿no? Uno se despierta y tiene una serie de rutinas que hace, ¿no? Y lo que has dicho es verdad, mucha gente se despierta y lo primero que hace es su celular. Yo me he educado para que no, porque te distrae muchísimo. Entras a ver un correo, un mensaje, un Telegram, un WhatsApp, te distraes al toque. Pero es verdad, ¿no? El ser humano es de rutinas y lo que estoy viendo es que la gente me está dando la razón con eso, ¿no? Claro, al final es que es lo que estás diciendo, somos animales de rutina. Entonces, es muy fácil predecir que yo los lunes llevo a mis hijos al colegio. ¿Por qué? Porque lo hago el 95% de los lunes. Y es muy fácil predecir dónde voy a estar casi en cada momento. De ahí que las empresas estén peleándose por estos datos. ¿Por qué? Porque puedo ofrecer productos y servicios a medida basados en datos. Incluso a través de inteligencia artificial puedo predecir modelos de conducta y, por lo tanto, ofrecer aquello que a lo mejor no considero una necesidad, pero que me la pueden generar por el conocimiento que tienen de mí. De ahí me meto un poco también en el tema de la normativa, de ahí lo pesada que ha sido Europa con el reglamento de protección de datos. ¿De acuerdo? El reglamento de protección de datos que ha tenido un grandísimo impacto en Europa, pero también en Latinoamérica, que se ha replicado parte de su contenido, lo que pretende es eso, preservar nuestra privacidad o nuestra intimidad frente a un análisis tan profundo de cómo somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, que seamos conscientes, primero, que estamos en una economía del dato, ¿de acuerdo? En esta misma línea y siguiendo un poco la cuestión que estábamos comentando de las 6Ds de Peter Diamandis, lo que tenemos que tener en cuenta también es que estamos en una economía exponencial. ¿Y esto qué significa? Fijaos, aquí tenéis un poco... Ay, perdonad, voy a compartir en grande otra vez. ¿Esto qué significa, el tema de la economía exponencial? Bueno, fijaos, estamos en los inicios de la cuarta revolución industrial. Y esto significa varias cosas. En primer lugar, que cada vez las revoluciones industriales son más complejas y que cada vez se acorta más el tiempo entre una revolución industrial y otra. ¿De acuerdo? De hecho, Bill Gates en sus notas recientemente decía que
ahora acabábamos de entrar en la era de la inteligencia artificial y que era una de las tecnologías que más le estaba llamando la atención en relación con todo lo que había visto en su vida, más allá de la interfaz gráfica que le permitió crear Windows, pues que ChatGPT le había impresionado enormemente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un momento, hemos pasado de esa primera revolución industrial, donde hablábamos de máquinas de vapor, telares mecánicos, donde hablábamos de los luditas que tenían miedo a la revolución industrial y destruían esos telares y esas máquinas de vapor. Hablamos de luego una segunda revolución industrial que básicamente se centra en la producción en cadena, la energía eléctrica y, por lo tanto, las cadenas de montaje, ¿de acuerdo? Hablamos después de una tercera revolución industrial donde ya nos enfrentamos probablemente a esa batalla entre Bill Gates y Steve Jobs por llevar ordenadores a las casas, ¿no? Y ahora estamos en esta cuarta revolución industrial donde estamos viendo inteligencia artificial, big data, blockchain, computación cuántica, Internet de las cosas. Son todas tecnologías que se construyen las unas sobre la base de las otras y que están haciendo productos y servicios verdaderamente espectaculares. ¿Y cuál es el tema que tenemos que tener en cuenta en relación con la exponencialidad? La exponencialidad, el problema está en que la mente del ser humano no le es fácil entender la exponencialidad. El ser humano entiende lo lineal, pero no las progresiones geométricas, no la exponencialidad. Y aquí os voy a poner un ejemplo, yo creo que nos va a servir para entenderlo. Si yo tuviera que dar 30 pasos lineales desde donde estoy, es verdad que no estoy sentado, pero vamos, yo soy razonablemente alto, pues si yo diera 30 pasos desde donde estoy, pues yo creo que podría llegar, bueno, pues hasta el final del pasillo de mis hijos, llegaría a la habitación de uno de mis hijos. Y más o menos cualquiera de vosotros aproximadamente podríais calcularlo. Pero si yo os pregunto cuántos son 30 pasos exponenciales, no vais a saber la respuesta porque son 26 vueltas a la Tierra. Entonces, eso es de lo que estamos hablando con todas estas tecnologías y toda esta economía exponencial, que lo está cambiando absolutamente todo. Y este es el problema, que muchas veces, precisamente como consecuencia de nuestras rutinas, no somos capaces de ver estas tendencias que, como decíamos, distorsionan y cambian todo, ¿de acuerdo? Este es un tema que tenemos que tener muy, muy en cuenta. También estamos ante una economía de la atención. Fijaos, y me encanta esta foto, esto lo publicó José María Álvarez Pallete, el presidente ejecutivo de Telefónica, y básicamente me encantó ver la cara de esta señora, cómo estaba viendo el espectáculo y disfrutándolo sin estar pendiente de hacerle fotos, sino que ella se lo guardaba con su propia cabeza. Pero más allá de esto, yo creo que lo que es verdaderamente relevante es lo siguiente. Antes hablábamos de los datos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la mayoría de plataformas en las que estamos todos? Estamos en plataformas de redes sociales, en plataformas de contenidos como un Netflix. Estamos, en fin, al final nos vinculamos a muchísimas plataformas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Estas plataformas lo que hacen es que se pelean por nuestra atención. ¿Por qué hacen unas interfaces tan interesantes? ¿Por qué intentan captarnos y retenernos ahí? ¿Por qué gamifican la plataforma? ¿Por qué me dan tokens? ¿Por qué me dan premios? ¿Por qué me mandan mensajes? ¿Por qué los likes? Todo eso está diseñado para que permanezcamos en esas plataformas. Y esto tiene una especial trascendencia, porque ¿por qué quieren que permanezcamos en esas plataformas? Vuelvo al origen, porque quieren nuestros datos, ¿no? Y esto es muy importante, porque estas plataformas, con carácter general, son gratuitas. Hay excepciones, por supuesto. Pero, claro, aquí hay un principio que es muy importante, y es que si algo es gratis, el producto eres tú. Y tú estás pagando con tus datos. Y esto simplemente lo tenemos que ser conscientes en esta economía de la que estamos hablando. Muy vinculado con todo lo anterior, otro fenómeno que creo que es relevante es la economía de la experiencia. Y aquí voy a tratar varias cosas que yo creo que son de un interés significativo, ¿no? Aquí vamos a hablar del fenómeno no ownership, ¿no? Cómo a las nuevas generaciones no les importa tanto el derecho de la propiedad, sino que lo que quieren es el acceso, el uso. Y aquí voy a utilizar y voy a volver a dejar de compartir pantalla completa para intentar, pues, interactuar también un poco con vosotros para que veáis un poco la evolución de todas estas cuestiones, ¿no? Mi abuelo, mi padre, yo. Bueno, pues cuando
uno iba estudiando e intentaba progresar, ya fuera pues primero el colegio, luego la carrera y luego el primer trabajo, lo que intentaba era ir adquiriendo cosas. Esto puede sonar muy materialista, pero si lo pensamos, pues oye, lo primero que yo intenté comprarme fue un coche, aunque fuera de segunda mano. En segundo lugar, cuando ya terminé y me casé, bueno, terminé la carrera y me casé, pues me casé con mi mujer y me casé con el banco, porque compré una casa con un préstamo hipotecario y me vinculé de por vida con el banco. No sé si con mi mujer, pero con el banco seguro, 30 años, ¿no? De hipoteca. Entonces, claro, ¿por qué? Porque quería comprar una vivienda. Vas progresando, vas mejorando en el trabajo, pues te compras a lo mejor un coche mejor, vamos a poner un BMW, por poner un ejemplo, y si la cosa iba mejorando, lo que hacías es que a lo mejor incluso te comprabas una segunda residencia en la playa o en la montaña. Esto era así hasta mi generación. ¿Qué me estoy encontrando yo con los chavales a los que doy clases en la carrera, en los colegios, a mis hijos? Que la propiedad les da igual. Y esto es un cambio también muy significativo, porque la propiedad ha sido fundamental, vamos, básicamente desde que pasamos a ser nómadas a ser sedentarios, porque cuando somos sedentarios y empieza la revolución agrícola y ganadera, lo primero que hacemos es vallar los territorios y delimitar las propiedades. Claro, no solo eso, es que si ya, por hacer una evolución histórica del derecho de propiedad, la propiedad es fundamental en el derecho romano, es fundamental en el derecho germánico, e incluso la Revolución Francesa, aparte de libertad, igualdad y fraternidad, se centró en la propiedad. Y luego hemos visto cómo en las constituciones, en los códigos civiles de muchísimos estados, muchísimos países, se ha reconocido el derecho de propiedad. Bueno, pues llegan las nuevas generaciones y nos dicen que la propiedad les da igual, que ellos lo que quieren es tener la experiencia, el uso. Y os voy a poner un ejemplo en este sentido que a lo mejor os sentís identificados. Yo recuerdo cuando yo hice la primera comunión. Cuando hice la primera comunión, yo recuerdo lo que, mis padres me dijeron, oye, Antonio, como vas a tu primera comunión, haz una lista de cosas que quieres que te regale la familia. Y entonces a mí me regalaron un coche teledirigido, un reloj de pulsera y un radiocassette de doble pletina para poder piratear los videojuegos. Esto lo digo así en abierto ahora porque ya ha prescrito y nadie me va a perseguir por ello. Pero yo pirateaba los videojuegos a través de la radiocassette, ¿no? Entonces, quería cosas. Y sin embargo, mi hijo, pues le tocó casi durante la pandemia, fue un poco de lío y tal, pero le pregunté, digo, oye, hijo, va a ser tu comunión, ¿qué quieres que la familia te regale? Y claro, mi hijo, que yo creo que ya es una generación mucho más lista que la mía, lo que me dijo es, papá, yo no quiero nada, lo único que quiero es un viaje a Dubái. Y dije, anda, que mi hijo lo que quiere es una experiencia. Y esto es clave, porque esto es lo que nos están intentando ofrecer ahora mismo las empresas con sus productos y sus servicios. No es un objeto, no es una propiedad, es una experiencia. Y esto tiene muchísima trascendencia. ¿Por qué? Porque al final las experiencias son transformadoras. Son transformadoras. Si yo a cualquiera de vosotros os pregunto por los mejores momentos de vuestra vida, no va a ser cuando regalaron un coche, cuando comprasteis una casa o la segunda residencia en la playa. ¿De acuerdo? No va a ser así. No va a ser así, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, insisto, ya los chavales no necesitan, va a ser probablemente un beso, el primer beso, un viaje con mis padres o con unos amigos, un éxito profesional, pero es que además, como os estoy comentando, estas nuevas generaciones les dices, oye, ¿quieres un coche? No, si tengo un patinete de Lime o tengo un Uber que me lleva, no necesito tener un coche ni sacarme el carnet de conducir. No necesito tampoco una segunda residencia en la playa, me voy con Airbnb un fin de semana. Por lo tanto, las nuevas generaciones están buscando eso, la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia es transformadora. Y esto, una vez más, y gracias a los datos, las empresas son capaces de generar experiencias transformadoras. Porque insisto en que las experiencias son las que son capaces de generarnos las famosas hormonas de la felicidad, ¿no? Endorfinas, oxitocina, dopamina. Pues todas estas hormonas de la felicidad nos transforman y hacen que recordemos, pues esas experiencias. Y aquí os voy a recomendar un libro que creo que es francamente interesante, que es precisamente se llama La economía de la experiencia, de Joseph Pine, y que explica un poco esto que estoy comentando y que tiene mucho que ver con esta nueva economía, ¿no? Y básicamente lo que tenéis que tener en cuenta, y lo que dice Joseph Pine es, inicialmente, lo que teníamos era materias primas, pongamos un ejemplo, café, granos de café.
teníamos materias primas, ¿no? Lo que llaman las commodities. Gracias a las tecnologías fuimos capaces de customizar esa materia prima y convertirla en un producto, en un bien, en un producto. Imaginemos un paquete de café que se vende en un lineal de un supermercado, ¿de acuerdo? Pero fuimos más allá y gracias a las tecnologías fuimos capaces de customizar ese producto y convertirlo en un servicio. Es decir, me tomo un café en una placita, un café en un bar, en un restaurante. Pero fuimos más allá y gracias a la posibilidad, con las tecnologías que hemos ido incorporando, de customizar ese servicio, lo hemos convertido en una experiencia. Pensemos en Starbucks. Starbucks lo que te vende no es el café, es la experiencia de poder hacerlo todo en digital, es la experiencia de entrar y que haya una música maravillosa, que huela a café, que haya unos sofás donde puedo ponerme a hablar con mis amigos, que me llamen por mi nombre, que hemos generado una experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso va a ser la capacidad de hiperpersonalizar y customizar esas experiencias gracias a nuestros datos y, con inteligencia artificial, generarlos lo que se llaman experiencias transformadoras. Esto es donde estamos en esta economía de la que estamos intentando hablar. Por supuesto, esto es una economía también de lo que podemos llamar economía del valor, ¿no? Siempre se ha dicho que solo el necio confunde valor y precio. Bueno, pues precisamente ahora, y ya que hablamos de metaversos también, estamos en una economía criptográfica en la nube donde aparecen las figuras de los tokens, ¿de acuerdo? Aparecen los tokens, donde se puede desintermediar a muchísimos agentes y ahorrar costes, donde se puede, bueno, pues trazar o seguir las operaciones, en fin, donde se pueden hacer muchísimas operaciones, como bien sabéis, donde incluso se pueden vincular smart contracts para realizar determinadas operaciones. Y por lo tanto, la economía también está cambiando significativamente, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que tratar... Ay, perdonad, que no sé si se está viendo bien o no. Voy a volver, perdonadme, a ponerlo aquí en grande. Y entonces entramos también en otra figura que es, en el fondo, lo que hablábamos de la economía de la inteligencia artificial y de la automatización. Básicamente, y por entrar un poco en este tema, que si queréis lo que voy a hacer es, voy a hacer una pequeña parada aquí para ver si hay alguna pregunta, alguna reflexión, y así luego ya me centro en ya lo que sería todo lo que es la economía de la automatización y todo lo que es economía de plataformas y de la incertidumbre. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna reflexión, algún ruego, alguna cosa con la que no estéis de acuerdo. O sea que, por favor, en este sentido, por favor, decidme. Aquí la gente, bueno, la gran mayoría de los que están aquí que conocen el mundo web 3 avalan el tema de la protección de datos, ¿no? O sea, finalmente el tema de la economía de valor y el valor de los datos es algo muy importante, lo que decías hace un rato, ¿no? Las personas no se dan cuenta que nada es gratis, sí que todo tiene un costo. Y Open Bank y diferentes figuras que están funcionando a través de la data que entregas, quizás la gran mayoría de personas no se dan cuenta que la información es lo que genera toda esta evolución tecnológica, hasta inteligencia artificial. Si no hubiera esa masa de tecnología digo, de data que se está generando, no podría acelerarse, ¿no? No sé, Sin aquí duda. tenemos una persona que es Gerardo, lo tengo por aquí, si no me equivoco. Gerardo, no sé si tú tienes alguna duda, o quizás Gonzalo, que estás muy metido con el tema de Open Bank. Ok, Ahora lo no, veo. sí algo que desearía mencionar. Bien ha hecho Antonio mencionar el hecho de que actualmente tenemos una economía de la experiencia. Uh-huh. Eh, Mire, yo justamente estaba meditando un poco en eso mientras estaba almorzando y escuchando ese aspecto. Hasta hace unos años atrás, un poco de mi vida, yo he Uh-huh. crecido en una parte de Lima que no es exactamente muy favorecida, ¿no? No es muy, es un barrio popular, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, el background de mi familia es una visión completamente diferente y le doy la razón a Antonio, porque hasta hace unos años nuestra visión de la economía era una visión, por lo menos acá en Latinoamérica, un poco de supervivencia, entiéndase. Si Sí, tienes sí. techo, tienes comida, tienes ropa y agua, es rico. En cambio, se ha notado fuertemente ahora que la generación que nació en el año 2000 y que ahora tiene 23 años, 21 años, 19 años, 25 años de edad, ya piensa en la experiencia. Y es un choque muy fuerte entre
esta generación actual, que ya acaba de obtener, digamos, la mayoría de edad, con lo que nacieron ya hace años atrás. Y creo que ese choque tan fuerte, tan brusco, más aún, que ha incrementado con lo que es la existencia de la Internet y la transferencia de datos de lo que pasa en el primer mundo al tercer mundo o al mundo en desarrollo, es tan chocante que creo que se explica también por qué todavía las generaciones viejas se resisten tanto y ven con tan, digamos que no lo asimilan para nada. Entonces, ahora tenemos, como tú lo has mencionado, una generación que le interesa la experiencia más que todo el uso. La gran pregunta es si es que en Latinoamérica, en otras zonas de nuestros países, esta concepción será fácilmente asimilable, porque hay toda una historia detrás, hay un montón de aspectos culturales acá muy fuertes que romper, ¿no? Se tiene la idea de que la propiedad, pues obviamente es riqueza y que el uso, la posesión o el uso de una propiedad determinada, pues obviamente no te da tanta riqueza. Entonces, quizá habría que ver cómo capitalizar la experiencia a fin de que no se vea como una pérdida de tiempo. Y es algo que habría que evaluarlo, porque si a mí me dices tú, yo no tengo una casa, yo simplemente alquilo un Airbnb. Ujú. Una persona de la generación de mis padres me diría, papá, y tú estás pobre porque tú no Exacto. tienes una casa que vas a capitalizar. Ahora yo digo, tengo una experiencia. Entonces, quizá habría que examinar esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo capitalizar una persona la experiencia que ha ganado? Es una muy, muy buena reflexión, ¿eh? Y además, o sea, la comparto al 100%. El tema al final, ¿qué es lo que ocurre con las experiencias? El problema o la gran ventaja de las experiencias es que se quedan dentro de nosotros. Y además, el tiempo suelen incluso mejorarlas. Es decir, cuando uno va recordando su infancia o momentos felices, incluso nuestra mente intenta olvidar las partes malas y mejorar las buenas, ¿no? A ver, esto simplemente como anécdota, hasta qué punto, y esto ya estamos yendo a temas muy, muy futuristas, pero que se pueden tratar aquí, hasta qué punto en un momento determinado no puede ser interesante el grabar mis recuerdos, mi memoria en un momento determinado para poder visualizar todas esas experiencias en un momento determinado, ¿no? Es decir, el recordar parte de mi conciencia o grabar parte de mi conciencia en algún tipo de dispositivo. Esto podrá ser una manera de capitalizar toda esa parte, ¿no? Pero efectivamente estamos viendo generaciones, en lo que tú has dicho, ¿no? Que para ellos la experiencia es lo fundamental. Y además, esto no solo es que se esté viendo como una tendencia de lo que os estoy comentando de pues, un coche, es que esto está ocurriendo, en el fondo, si lo pensamos, ¿qué es un Uber o un Cabify? En el fondo es compartir un coche, es tener acceso a ese coche. Esto está ocurriendo ya también en el ámbito de las propiedades de lujo, por poner un ejemplo. Se está hablando de la propiedad por fracciones de mansiones de multimillonarios que lo que dicen es, oye, en vez de tener una segunda residencia en la playa o en la montaña, y me voy a poner cifras reales porque conozco un caso en el que estoy ahora asesorando, eh, están comprando villas de lujo por todo el mundo. El precio más bajo que yo he visto, 15 millones de dólares por una villa, con todo, piscinas. Bueno, pues lo que hace el modelo de negocio es se compra la villa por 15 millones y se revende por 25, pero ¿cómo? En 5 fracciones de 5 millones de euros, de dólares, perdón, 5 millones de dólares. De tal manera que lo que se hace es que 5 multimillonarios ponen 5 millones cada uno por disfrutar cada uno 2 meses al año de esa villa, que es lo que harían de igual forma si compraran por 25 la villa, pero también irían solo 2 meses. Entonces estás comprando por el precio de 5 el valor de 25, por decirlo de alguna manera. Todo eso lo estamos viendo ahora con las propiedades compartidas o las propiedades por fracciones también. Entonces, tenemos que ser conscientes de estos cambios, ¿de acuerdo? Y en los choques generacionales. Esto hay que tenerlo muy, muy presentes, ¿vale? Así que nada, no sé si hay alguna otra reflexión al respecto, alguna Buena, pregunta. Sí, adelante. buenas, Antonio. Sí, tenemos a Gonzalo que quería hacer una pregunta y después Enrique. Gonzalo, ¿estás Ujú. por ahí ya? Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, un poquito bajo, pero sí. Uy, aló, aló, aló. Ahora sí, perfecto. Creo que tengo problemas con mi audio. Mm. Gonzalo, pero ya te escuchamos bien, ¿Aló? ¿ah? O sea, Ahora sí. ahora ya te estamos escuchando bien. Uy, No, te perdemos, Gonzalo, ahora. Sí, creo que mejor le pedimos a Enrique que haga la Vale, pregunta y Gonzalo perfecto. regresa en un minuto, me acaba de escribir por privado. Adelante, Enrique. Saludos, buenas tardes, buenas noches por allá en España. Muchas gracias. Gracias, Javi, por el pase. Antonio, bueno, felicitaciones, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Aquí valoramos muchísimo eso. Yo tengo un par de preguntitas, ¿sí? Y primero, bueno, excelente por los comentarios que estás haciendo. Me encanta ver las menciones cuando se hacen a Starbucks, porque soy muy seguidor del marketing de ellos. Con respecto a la economía digital, ¿no? Como potencia y revolución dentro de la economía, yo quería hacerte una pregunta, ya que la economía actualmente está globalizada, está centralizada. ¿Qué, qué piensas o qué te parece hablar sobre una economía descentralizada? Y tengo otra preguntita más. Si llegaremos a lograr no tener que compartir tanta información en el futuro para poder interactuar dentro del Internet. Son muy buenas preguntas ambas. Empiezo por el tema de la economía descentralizada. Además, veo que en tu perfil me parece que pones, no sé si Web3 o... vamos a ver, aquí nos vamos a encontrar con un choque entre aquellos que desean una economía totalmente descentralizada, por ejemplo, con la utilización de DAOs, por ejemplo, y aquellos que van a querer preservar un cierto control sobre la economía. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, yo creo que nos vamos a encontrar una época en la que vamos a tener en el mundo presencial va a haber una serie de lobbies y una serie de profesiones y una serie de políticos que van a intentar evitar la descentralización total. Me estoy oyendo en duplicado, no sé si hay alguien que tenga abierto creo que es Gonzalo el que me está... Si Gonzalo puede... Ay, gracias, perdón, ¿eh? Lo que venía a decir es que, y esto lo hemos visto con blockchain al principio, ¿no? Por ejemplo, blockchain podría haber eliminado ya muchísimos intermediarios. Blockchain podría haberse cargado, por ejemplo, a los registros de la propiedad o a los notarios en muchos países. ¿Ha ocurrido eso? Por el momento no, porque hay una serie de intereses adicionales que no han permitido el eliminar esos intermediarios, ¿no? Es cierto que si hablamos de DAOs también tendremos que definir muy, muy bien las reglas de esas DAOs porque luego es ejecución automática y tendremos que ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en el medio plazo? Voy a ir viendo modelos híbridos. Va a haber sitios, todo lo que sea, entenderme, mundo virtual, mundo web, va a ser posible implementar modelos, pero aún así, las normas van a intentar establecer límites a una descentralización total, creo yo. Las normas van a permitirlos en determinados campos, pero no estoy yo tan seguro de que se vaya a permitir una descentralización total. De hecho, si en el fondo lo pensamos, cuando empieza el boom del blockchain, de repente nos encontramos, sí, distintos tipos de blockchain y algunas de ellas lo que hacen es reproducir con gente que controla esa blockchain la centralización desde la blockchain, ¿no? Por lo tanto, al final tendremos que ir viendo. Entonces, yo en el medio plazo veo que va a haber sectores que se puedan descentralizar y va a haber otros que no lo veo. También veo que va a haber más avances en el mundo web que en el mundo físico, pues, sin perjuicio de que vayan trabajando de manera coordinada. Y la segunda, recuérdamela, Enrique, perdona, la segunda pregunta que me acabo de despistar. Ajá, gracias por la respuesta, de verdad que estuvo excelente, Antonio. La próxima era sobre el tema de ciberseguridad y de protección de datos, ¿no? Que si Sí, llegaríamos a lograr no tener que compartir información para poder interactuar dentro del Internet en algún momento. A ver, yo ahí creo que cada vez, creo que el Reglamento General de Protección de Datos Europeo marcó un hito muy, muy significativo. La Unión Europea está trabajando muchísimo en todas estas cuestiones vinculadas a los datos, siendo siempre muy difícil equilibrar entre
toda la protección de los derechos fundamentales como la privacidad, los datos personales, y hay que equilibrarlo también con la posibilidad de potenciar la innovación a través de los datos. Entonces, ¿qué estamos viendo en Europa? Y pongo el ejemplo de Europa no porque yo esté en Europa, sino porque se viene a decir que Europa, al final, el rol que ha decidido asumir es el de un poco regulador y establecer una cierta protección de la dignidad humana frente a posibles abusos de las tecnologías. Entonces, Europa está intentando equilibrar esa normativa pues, de datos. Si Dios quiere, a final de año, el reglamento de inteligencia artificial, será la primera norma integral sobre inteligencia artificial, se publicará a finales de este año, pero también hay dos normativas más vinculadas a la Unión Europea. Una es lo que se llama la Data Governance Act, que es el reglamento de gobernanza de datos que se está aprobado, y otro reglamento de datos que está a punto de salir también. En la Governance Act lo que quieren es básicamente potenciar esa innovación a través de océanos de datos públicos, tanto personales como no personales, ¿de acuerdo? Y con la Data Act quieren ver un poco quiénes van a ser los propietarios de los datos, por ejemplo, de los dispositivos IoT, ¿no? Los dispositivos de salud y todas estas cuestiones. Pero por no irme por las ramas en relación con los datos, para mí lo que es clave es la consciencia de qué ocurre con mis datos como persona física. Es decir, más allá de la regulación, yo creo que hay una labor de educar a la gente en la titularidad de sus datos, qué pueden hacer, qué pueden no hacer, porque en un momento determinado, si estamos diciendo que esto tiene valor, pues oye, yo te dejo todos mis datos al estilo el show de Truman, que puedas monitorizarme diariamente, pero págame, no lo sé, $1 millón al año por utilizar todos mis datos, por ver dónde me muevo, qué hago, qué no hago. Es decir, déjame sacarle yo valor a mis datos, ¿no? Déjame a mí monetizar mis datos, que yo tenga mi wallet de datos y pueda yo comercializar con ellos, ¿no? Entonces, creo que por ahí deben ir las cosas, por formar, porque, oye, yo quiero estar al margen y quiero que mis datos no funcionen, pues que me permitan. Es complicado porque es muy difícil ser un ermitaño digital, o sea, eso sería muy complicado salir del sistema, ¿no? Pero una vez que está ese sistema, entender que yo soy propietario de la información referente a mi persona y que yo decido si quiero compartirlo entero o no, si quiero venderlo o no. Es decir, creo que es muy importante el que hagamos ciudadanos responsables de sus datos y que cuando un chaval está compartiendo cualquier cosa, que sea consciente de que eso lo está utilizando otro para luego venderle un producto. Y que cuando yo publico, pensemos en los futbolistas, que cuando publican, bueno, los pobres ya ni siquiera cuando publican, los futbolistas, todo el mundo sabe que van a jugar un partido del Real Madrid-Barça tal día, a tal hora, y entonces los atracadores van a atracar a su casa cuando ellos no están, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer consciente a la ciudadanía de la importancia de sus datos. Y a partir de ahí que sean libres para decidir, oye, yo quiero estar expuesto y quiero ganar dinero con mis datos. De hecho, aquí hay un tema relacionado con el tema de los datos, que lo expuso Harari en sus libros de Homo sapiens, o sea, de Sapiens y Homo Deus, y que puede ser un tema muy interesante, porque ¿qué es lo que ocurre? Todas estas tecnologías de las que estamos hablando pueden generar la mayor brecha digital de la historia. Podemos encontrarnos con gente que tenga el control de las altas tecnologías, como la inteligencia artificial, y gente que no tenga ningún tipo de conocimiento y que queden fuera del mercado. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes esto lo que lo llama Harari, lo llama la useless people, la clase de los inútiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tienes una clase que no sirve ni para trabajar, ni para estudiar, ni para manejar las tecnologías, y una clase que controla todo esto sin una capa en el medio, se puede generar un conflicto social. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Y aquí es donde surgen cosas como las rentas universales, como en la idea de meter impuestos a los robots o a las inteligencias artificiales. ¿Para qué? Para sufragar esas rentas universales, a pagar a aquellos que se han quedado fuera del sistema y no generen un caos. Y ahí hay un valor añadido. Oye, ya que no aportas, ¿entendés lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero podemos llegar a ello. Entonces, pero oye, ya que tú no aportas nada, pues aparte de que tengas una renta universal por el pago de impuestos de los robots o de las inteligencias artificiales, te pagamos por tus datos, por tu vida, por tu privacidad, y es otra fuente de ingresos de tu vida. Entonces,
como podemos tender hacia eso, para mí es muy importante formar ciudadanos responsables y que sean conscientes de sus datos, de los derechos que tienen, los derechos digitales. Hay un gran movimiento a nivel mundial de derechos digitales. Y ya no hablo solo de Europa. Brasil sacó una carta de derechos digitales muy, muy, muy revolucionaria. Luego tenemos en Portugal, hemos tenido, por supuesto, la Carta de Derechos Española. Europa ha sacado una declaración de derechos y principios digitales a principios de este año. Es decir, tenemos que ser conscientes de nuestros derechos en relación con nuestros datos. Y a partir de ahí, y sobre la base de nuestra libertad, decidir. No sé si con eso te he contestado, Enrique. Sí, Antonio, Yo estoy gracias. seguro que sí, Antonio. Javi, disculpa por hacer esta preguntita, ya que mencionó lo de los reglamentos de la Unión Europea. A ver, ¿qué podía comentarnos sobre el reglamento MiCA que se está generando para el sector de criptoactivos allá en Europa? Sí. Bueno, especialmente España, creo que fue el que promovió ese reglamento. Sí. El reglamento MiCA está ya aprobado y está en funcionamiento, y precisamente lo que pretende es regular, en parte, porque no ha sido, en mi opinión, una regulación lo suficientemente afinada, pues el tema de los criptoactivos, ¿no? Y además los distintos tipos de tokens, pero ha habido algunas cuestiones como los NFTs que no lo ha dejado muy, muy claro, pero por lo menos es un avance. El problema que había aquí en Europa en relación con los criptoactivos es que la mayoría de los supervisores de los mercados financieros, las comisiones nacionales de los mercados de valores, venían a considerar que toda emisión de cualquier tipo de token era un chiringuito financiero, ¿no? Como hemos visto que ha habido muchísima volatilidad con muchísimas criptomonedas, pues venían a considerar que casi cualquier emisión, cualquier ICO era un chiringuito financiero, cuando no es cierto. Es decir, hay, por supuesto, algunos estafadores, como en cualquier, pero eso lo hemos visto con emisiones de bonos y pagarés de empresas, o sea que, pero también es una manera de dar valor a la economía. Entonces, ya se está hablando de la necesidad de un MiCA 2, ya se está hablando de la necesidad de un MiCA 2 que comprenda, a ver, es un primer paso, es un primer buen paso de cara a establecer cierta normativa de pues cómo realizar el libro blanco, en fin, que no está mal, pero yo creo que tenemos que evolucionar bastante en el ámbito de MiCA, ¿vale? Buenazo, Antonio, buenazo. Oye, ahora dice Gonzalo que ya está con el audio, se está en una computadora, con el micro, como buen Vale, influencer. pues adelante, Gonzalo. Perdonad que me están llamando por otro lado, que ya le he cortado. Uy, ya estamos, ahora sí. Gracias, don Ahora sí te oigo. Muy buena las respuestas. Más bien, lo siento si se escucha un poco de eco porque estoy conectado a mis parlantes para poder escuchar bien. Te oigo bien, sí. La de Enrique me ayudó muchísimo para mi pregunta, porque ahora que estamos hablando un poco de inteligencia artificial, datos y privacidad, tengo una pregunta que cae por su propio peso. Y es que si nos perfilamos para el futuro, se vienen temas como el Open Banking, Open Finance, y estos temas involucran mucho el uso de datos de los usuarios. Entonces, en paralelo, tenemos esta corriente de privacidad Web3, blockchain y demás, que es completamente lo opuesto a Open Finance, ¿no? Entonces, en un futuro, ¿tú cómo ves que se convergen estas dos corrientes? Pues aquí hay un tema muy interesante. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta, Gonzalo. Aquí hay un tema que además yo esto se lo he explicado, por ejemplo, muchísimo a los bancos. ¿Y por qué? Porque por un lado estamos hablando de todo lo que es la protección de datos, ¿no? Pero por otro lado, todos aquellos que ofrecen servicios financieros y sobre todo en el ámbito bancario, más allá de que puedan vincularse a, por ejemplo, en Europa tenemos también la PSD2, ¿no? Que es la directiva para el tema de los pagos y el Open Banking, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente. Se produce también aquí una cierta paradoja, porque por un lado decimos, oye, vamos a preservar los datos, pero por otro lado, los bancos, generalmente la normativa bancaria establece la obligación de que los bancos identifiquen y perfilen a sus clientes. ¿Por qué? El famoso Know Your Customer. Es decir, de cara a que yo, banco, te pueda ofrecer un producto financiero, tengo que entender si eres un ancianito que no entiende un producto financiero o eres alguien que maneja perfectamente los mercados financieros y en función de eso te puedo ofrecer un producto de más riesgo o menos. Por lo tanto, una vez más, estamos intentando hacer equilibrios, ¿no? Estamos haciendo equilibrios entre, por un lado, protección de datos, pero por otro lado,
los bancos tienen la obligación de conocer los datos y los perfiles de sus clientes para ver qué les ofrecen y que luego lo que les ofrezcan no sea abusivo en relación con su perfil. Por lo tanto, ahí tenemos que jugar, ahí por el momento yo creo que ahí va a prevalecer por el momento lo que va a prevalecer va a ser precisamente el conocer al cliente para ofrecerle un servicio adecuado a su perfil. ¿De acuerdo? Ok. Aquí no sé si hace sentido también justo lo que mencionaste antes de mi pregunta, estas plataformas que permitan al usuario poder vender su data, ya sea a financieras o big techs, ¿no? Sin duda. Eso podría ser una solución o una de las varias soluciones del futuro. Pues, a ver, por ahí van a ir los tiros, ¿eh? Por ahí van a ir seguro. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Si os parece, voy a Oye, avanzar. ese es un tema, Sí, adelante. Antonio, te robo un minutito. Ese es un tema muy importante que está sucediendo ahorita, que es el tema de la data, ¿no? ¿Y cuál es el futuro? De hecho, bueno, aquí hay mucha gente que es blockchain lover, Web3, gente que no está metida con el tema de blockchain, y finalmente ese tema de Open Bank se está hablando mucho justamente por qué va a pasar con tu data, ¿no? Entonces existe un puente, digamos, existe una carretera que es la tradicional, en la cual siempre esas empresas se han apropiado de tu información porque tú se las has dado, seguramente pensabas que era gratis, pero no es gratis, y por otro lado hay una nueva carretera, una nueva infraestructura, que podría ser Web3, si quieren verlo así, en el cual tú eres el dueño de la información. Pero estas dos carreteras no pueden caminar siempre paralelo. Tienen que cruzarse, tienen que haber estos puentes que conecten y existir unos beneficios para los usuarios, ¿no? Entonces, definitivamente lo que acabas de mencionar ahorita es parte del futuro, que empiecen a conectar el usuario con las compañías y ver algún beneficio cruzado, que es un tema bien interesante, pero creo que esa conversación podría durar horas. Así que, Antonio, te dejo aquí para que sigas avanzando. Sí, sin duda, Javier. Yo creo que efectivamente han ido corriendo en paralelo, sin perjuicio de que ya ha habido algún que otro cruce, como estás comentando, pero esto en algún momento... Es decir, hay una cosa que yo creo que es muy importante. Al margen de que puedan existir los mundos físicos y online o virtuales, al final, nosotros como persona, y más allá de que tengamos avatares, somos una unión de las dos realidades. Por lo tanto, se tienen que acabar cruzando de alguna manera. Y eso lo vamos a ver en compañías de seguro, lo vamos a ver en Open Banking, lo vamos a ver en muchas otras cosas, ¿no? Porque por mucho también, antes comentaba yo, por dónde puede ir la normativa o los obstáculos que pueden poner políticos o para evitar. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que tampoco se le puede poner puertas al campo, ¿no? Al final, la tecnología va a seguir avanzando hasta donde llegue y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ellos. Yo lo que pretendo precisamente con la presentación de hoy es simplemente que tomemos conciencia de todo lo que está pasando, que muchas veces, insisto, con la velocidad a la que va nuestra vida no nos damos cuenta de qué está pasando, ¿no? Y yo creo que esto sirve para reflexionar. Entonces, en esa línea, lo que voy a hacer es que voy a retomar y para intentar un poco cerrar el círculo de esta economía que os estaba contando, pues 3-4 características más que creo que son importantes. Vuelvo a compartir a tamaño completo. Entonces, otro de los grandes temas, como no, y ya lo hemos mencionado, es la economía de la automatización, la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues hemos visto ya la explosión de inteligencia artificial generativa reciente, ¿no? Y esto lo que está planteando es los clásicos miedos de siempre cada vez que aparece una tecnología, ¿no? El primero es el de, oye, ¿qué va a pasar con mi puesto de trabajo? ¿Me va a sustituir? ¿Se van a automatizar las tareas? Yo aquí simplemente voy a dar varias reflexiones en alto en relación con la inteligencia artificial y la robótica, porque yo creo que al final esto va a ir asociado. La robótica no va a dejar de ser otra cosa que la inteligencia artificial manifestado desde un punto de vista físico también, ¿no? Entonces, aquí lo que yo diría es, lo primero es, todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. ¿Va a suponer eso la pérdida de puestos de trabajo? Sin duda. Ahora bien, ¿soy yo negativo al respecto? No. ¿Por qué? Porque esto ya ha pasado. Entonces, lo que tendremos que ver es la destrucción o creación neta de puestos de trabajo. Porque igual que van a desaparecer puestos de trabajo, ¿qué cosas van a pasar positivas? Van a aparecer otros puestos de trabajo. Van a aparecer puestos de trabajo, pues como, pues yo qué sé, el ingeniero de prompts, el Chief Metaverse Officer, son puestos, el Community Manager cuando aparecieron las plataformas de redes sociales, ¿no? Aparecen nuevas profesiones. Pero es que además
yo creo que aquí hay un tema que podemos tener muy, muy en cuenta, y es que probablemente el uso de estas herramientas nos haga mucho más productivos. Y entonces, a lo mejor, podamos destinar parte de nuestro tiempo a estar con los nuestros, a conciliar. Si yo una cosa que antes tardaba 6 horas en hacerla, la hago ahora en 15 minutos, a lo mejor puedo destinar tiempo a estar con mi familia. Por lo tanto, hay que mirarlo desde otro punto de vista. Otra cuestión que creo que es importante en relación con la inteligencia artificial es, oye, que es que los países con mayor índice de penetración de la robótica y de la inteligencia artificial, a día de hoy, son los que menores tasas de paro tienen. Esto es sorprendente, ¿no? Bueno, pues será que es un modelo que a lo mejor hay que imitar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a ocurrir aquí? ¿Que efectivamente van a desaparecer puestos de trabajo? Sí, todo aquello que sea inútil y que lo pueda hacer mejor una máquina y pues que lo haga. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que aquí hay una figura que yo creo que es la del hombre aumentado. Ahí os recomiendo otro libro que es de Brett King, que se llama Augmented, que, ¿por qué no? Si yo trabajo de la mano de una inteligencia artificial, me vuelvo muchísimo más potente, muchísimo más productivo y puedo competir con cualquier máquina. Y creo que por ahí es por donde hay que ir en el tema de la economía de la automatización y de la inteligencia artificial. Otro día podemos hablar de temas vinculados con ChatGPT, con un análisis más práctico de algunos usos, ¿no? Casos de usos de inteligencia artificial y cómo están cambiando los sectores. Pero quiero que hoy os quedéis con estas reflexiones generales. Esta diapositiva que veis ahora, gracias a Dios, ya está casi extinguida, aunque todavía tengamos ahora pequeños brotes de COVID, ¿no? Pero pensad que hemos estado sometidos a una economía contactless a raíz de una pandemia que, sin perjuicio de todos los problemas que ha causado, ha generado nuevos modelos de negocio, ha generado avances en telesalud, ha generado que estemos hoy aquí, porque en definitiva, aunque ya existía esta posibilidad, ¿cuántos eventos acudimos ahora online? ¿Cuántos formatos híbridos? Esto lo ha permitido algo tan dramático como una pandemia, ¿no? Y fijaos, y creo que esto es importante, en definitiva lo que está ocurriendo con la economía, y probablemente esto sea una constante a lo largo de la historia, es que estamos en una economía de la incertidumbre porque todo cambia. Lo que pasa es que ahora todo cambia más rápido. Y digo que esto es una constante porque ya Heráclito nos habló del famoso Pantarrey, ¿no? El todo cambia, todo fluye, nada permanece, nadie se baña 2 veces en el mismo río porque ni el río es el mismo ni tú cuando te bañas por segunda vez eres el mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchísimas incertidumbres y que esas incertidumbres también cada vez se acortan más en el tiempo, ¿no? Es decir, y aquí os recomiendo también el ensayo de Nassim Taleb sobre los cisnes negros, ¿no? Y es que cada vez ocurren más eventos que cambian nuestra manera de vivir. De repente hay un atentado como el 11 de septiembre o un Brexit o una pandemia. Es decir, hitos que antes tardaban a lo mejor 50, 100 años en producir un cambio significativo en nuestra manera de vivir, cada vez se acortan más. Entonces, frente a la incertidumbre, yo aquí lo que os propongo es educación, innovación, formación. ¿Por qué? Para ser capaces de adaptarnos a lo largo de toda nuestra vida. Y por eso la felicitación que realizaba al principio de mi charla. Y entonces, y con esto vamos a rematar, simplemente unas reflexiones en torno a la economía de plataformas que comentábamos, ¿no? Y cuando hablo de economía de plataformas, y ya hemos hecho algunas cosas, quiero que nos centremos en 2 cuestiones. Esta economía de plataformas se basa en la economía colaborativa, ¿no? Hemos puesto ejemplos como Uber, como Airbnb, pero es que fijaos, es que precisamente gracias a la tecnología lo que ha permitido es a los peces pequeños agruparse para competir con el pez grande. Eso es Airbnb compitiendo con los hoteles o Uber con los taxis o la población agrupándose a través de Twitter para generar un scratch a un político, ¿de acuerdo? Esto lo permite la tecnología, ¿no? Esta economía colaborativa y que está cambiando. Y aquí es donde entro finalmente en la economía del metaverso. Yo sé que todos vosotros sois expertos en estas cuestiones y Javier sabe de esto muchísimo, pero aquí voy a hacer una reflexión que creo que también es muy interesante y aquí me va a salir un poco también la vena jurídica, ¿no? Fijaos, esto tiene mucho que ver también con las grandes corporaciones tecnológicas en el tema del metaverso. Al final, lo que os decía, más allá de que sea más inmersiva o no la experiencia en un metaverso que pueda ser con gafas de realidad virtual o una cosa todavía menos inmersiva como pueda ser un Roblox o un Minecraft o un Fortnite, lo que tenemos que tener en cuenta es que
en las distintas plataformas en las que nos metemos, esas que se peleaban por nuestros datos, por nuestra atención, estas plataformas están adquiriendo un poder verdaderamente espectacular. Y de hecho, la reflexión que yo hago es si no son compañías-estado. Y aquí os hago una reflexión de cuando yo empecé a estudiar Derecho e insisto en que esto es un tema jurídico, pero que creo que nos afecta a todos. Cuando yo estudié Derecho, en primero de carrera, estudié Derecho político, Derecho constitucional. Y cuando definíamos lo que era un Estado se caracteriza por 3 elementos, por lo menos, que son la población, el territorio y la soberanía. Luego podías añadir elementos adicionales como la lengua, la moneda, pero los 3 principales eran el territorio, la población y la soberanía. Entonces yo la pregunta que me hago es, Instagram, cualquier red social, me da igual, Amazon, Google, vamos a ver, ¿tiene Facebook como compañía global que agrupa todo? ¿Facebook tiene población? Vamos que sí tiene población, tiene más usuarios que China e India juntos, tiene más usuarios que toda la religión, todos los católicos a nivel mundial. Entonces tiene población, tiene territorio. Bueno, lo que comentaba antes Javier, los espacios virtuales que son. Tiene territorio, tiene el espacio virtual. Y tiene soberanía, es decir, tiene poder. Vamos, y aquí, y es donde un poco concluye mi reflexión de hoy, ¿hasta qué punto, cuando yo acepto los términos y condiciones por entrar en una de estas plataformas, que ninguno solemos leer, hasta qué punto no estoy aceptando la constitución de ese país virtual, de ese estado virtual? Porque es que, fijémonos, que es que si hay cualquier conflicto, Facebook puede expulsarme de la plataforma, es decir, puede decretar mi muerte digital y quedarse mis contenidos. Es decir, tiene pena capital digital. Puede también que si haya un conflicto me mande un sistema de resolución de conflictos alternativos online. Por lo tanto, que seamos conscientes, y yo creo que hoy probablemente la palabra clave sea ser conscientes, de este nuevo modelo de economía de datos, de inteligencia artificial, de automatización, de metaverso, de la experiencia, en fin, es algo que es muy trascendente porque afecta y permea toda nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra educación, nuestra manera de trabajar. Y quien no entienda estos modelos, quien no está entendiendo estos modelos, se queda fuera del mercado. Por eso yo quiero insistir en el tema de la educación, ¿no? Al final el mundo tiene muchas preguntas. Y todos nosotros, a través de la educación, podemos ser las respuestas, ¿no? Y en este sentido también, si concluyo con una cita de un antiguo rector de la Universidad de Harvard, que decía, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Muchísimas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para algunas reflexiones adicionales. Primero, muchísimas gracias por esta masterclass, así les llamamos nosotros porque, claro, viene mucha información, mucho contenido en 1 hora, hora y media o hora y cuarto. De hecho, hablando con varios amigos y colegas aquí, los graciosos que me escribían en privado me decían, oye, sabe, ¿no? Sabe y es bien letrado, ¿no? Da buenas referencias, habla un montón, pero no se pierde la historia, o sea, te sigue con la misma línea. Y yo les decía, bueno, Antonio ha sido nominado, ¿no? Todavía no tengo la claridad si ya salió ese tema o no, pero simplemente ser nominado ya es ganar. Buenísimo, lo quiero mencionar como el mejor educador de España. Entonces, eso es lo que, dentro de todo esto, jamás Antonio ha venido y se ha vendido, ¿no? Oye, yo soy tal, soy tal cosa, he hecho esto. Tienes grandes logros en tu haber, hay mucho conocimiento, y yo primero sí te quiero agradecer por venir, por tocar un tema que no es tan fácil, la verdad, las cosas, hablar de economías dentro de un metaverso, que es un proyecto muy futurista, que no entremos mucho en detalle para no olvidarlos, y por otro lado, todo lo que viene con el tema de inteligencia artificial, que también es wow, lo que se viene y las regulaciones. Entonces, que nos lo cuente alguien que sepa de tecnología, que sea abogado, que esté en Europa, y no porque sea en Europa, sino porque en Europa se está hablando de las regulaciones. Entonces, es un tema muy caliente, que venga con todo este know-how tecnológico, con toda esta información, es vital. Y por otro lado, las respuestas que has dado, o sea, te digo súper sincero, creo que, porque me han estado escribiendo, han sido muy satisfactorias para cada uno de los que preguntaron. Y un par por ahí te iban a preguntar algo y después dijeron, no, ya me respondió. O sea, le preguntaron a A y me respondió A, B, y la C me la acaba de responder con la otra. Entonces eso es buenísimo. Y sí me encantaría ver si por ahí alguien de los que está aquí con suma confianza se atreve a hacer una pregunta, porfa, que no sea tan extensa, porque para Antonio ya estamos casi llegando a la madrugada, al día siguiente, ya son las 9 y algo de la noche,
Y sé que tiene que corregir y hacer un montón de cosas más. Entonces, a ver si alguien se anima a pararse al frente y decir algunas palabras, algunas preguntas. Adelante, que no se corten, que no hay ningún problema. Yo creo que están escribiendo por el chat, vamos a ver si están poniendo algo por aquí. Eh, Hablen de la blockchain de Nier en el mundo real. Lo que pasa es que has mencionado algo que las tecnologías y la realidad, este mundo digital y el mundo real, no son desvinculantes, sino tienen que fusionarse, ¿no? Y es algo que nosotros siempre mencionamos mucho. Pero bueno, creo que ha quedado muy claro. Si nadie más tiene una pregunta, la verdad que para el horario, yo te soy súper sincero, me parece que ha venido un montón de gente para conectarse por el Telegram. Ya entenderé cuánta gente ha ido por la parte del metaverso. Y tengo un amigo, acá está como Cachilla, se llama César. César ha estado llevando hace poco un diplomado de blockchain. César, no sé si nos estás escuchando, tienes algunas preguntas. Lo que pasa es que César es financiero y se ha metido al mundo de la tecnología, joven, por decirlo así, es un joven mayor, y siempre trata de entender de una forma mucho más sencilla. Entonces, como digo, ¿no? Si le explicas esto para que tu mamá lo entienda y lo entienda un niño de 8 años, esto va a ser muy fácil. César, no sé si nos puedes comentar qué tal la charla, si pudiste entender o tienes alguna duda. Hola Javier, mira, he podido ver la charla por partes, el comienzo pero lo del final lo que sí me quedó y bueno, saludos a todos, perdón, primero no saludé. Lo que sí me quedó bien grabado y lo iba a publicar es esa frase final que dijo Antonio sobre que la educación es costosa, pero a ver, intenta con la ignorancia, eso sí, a su madre, eso se oye bien fuerte. No pude escuchar toda la charla, Javier, lamentablemente porque estoy fuera de mi casa. Pero sí, como tú dices, para mí, y como tú también lo dices, hay que estarse educando y nunca parar de educarse, ¿no? Es lo más importante para todos nosotros. Y es lo que podría indicar. Vamos, sin duda, ¿eh? Sí, sin duda. El tema de la educación ha cambiado el modelo. Es decir, el modelo que era antes colegio, carrera, trabajar y ya no me vuelvo... Eso ha cambiado. Eso hay que estar formándose constantemente y reciclándose constantemente. ¿Por qué? Porque si bien antiguamente nuestros conocimientos duraban durante mucho tiempo porque las cosas no cambiaban, ahora el proceso de reciclaje no debe pasar de más allá de 2 años. Ahí estamos hablando de procesos de reskilling y upskilling de profesionales, ¿no? Entonces, yo os cuento mi experiencia. Yo generalmente me dedico a formar a personas de septiembre a Semana Santa, cursos, formaciones, siempre tengo algo, pero es donde... Y yo de Semana Santa al verano siempre hago algo de formación para mí. Siempre hago algún tema de formación de cualquier cosa, ¿eh? Porque además, o sea, más allá de que me encante la tecnología, pues si me tengo que formar, hice un curso de inmobiliario hace poco, o un tema de marketing, el tema es estar formándose constantemente, porque además al final luego todos los contenidos pegan. Quiero decir, al final todo converge en lo que es una economía. Entonces, el tener conocimientos de distintas materias te permite tener esa visión panorámica. Por lo tanto, y si te ha gustado esa frase de este rector de Harvard, hay otra muy divertida creo que era de Benjamin Franklin, que decía que una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Esa creo que también es una buena cita para De todas maneras. Oye, qué buena frase esa, me la llevo, me la copio. Y justo, no sé si me escuchan aún, porque por acá no hay buena señal, digamos, justo, yo soy egresado de una universidad privada, ya, y tengo amigos ahí del chat, más o menos de 40 años, ¿sí? Amigas en un pequeño chat, y yo les meto mucho el tema de la educación, de la inteligencia artificial, pero ellos o ellas no le entran a eso y se preocupan más que nada, pucha, inteligencia artificial nos va a quitar la chamba, va a quitar los empleos. Pero yo digo, ¿y qué hacen al respecto? No, o sea, no se educan, son administradores que egresaron hace más o menos 10 años en la universidad, no, un poco más, 15 años, pero y no hacen nada al respecto, ¿no? Ya la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo, porque tú te estás educando, te estás actualizándote, ¿no? Y más se quejan de la inteligencia artificial más bien los contras que los pros, ¿no? Mira, en ese sentido, a mí me preguntan ahora mucho por el tema de la inteligencia artificial. Es verdad, y por seros totalmente honesto,
A mí, cuando yo trabajo bastante con ChatGPT, de hecho, lo que os decía, acabo de he estado formando esta semana a un despacho de abogados en cómo manejar en profundidad la inteligencia artificial generativa, especialmente ChatGPT, pero hemos trabajado también con otros modelos. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy, muy presente en relación con todo esto? ¿Esto puede quitar puestos de trabajo? Sí. Y además, lo que os decía de la sinceridad, es la primera vez que a mí una tecnología me ha hecho que tener sudores fríos por la espalda. No por mí, insisto que no por mí, porque yo, gracias a Dios, dentro de un orden tengo mi carrera y al margen de lo rápido que pueda ir o no, tengo esa capacidad de estudiar y adaptarme. Me preocupa desde un punto de vista social, ¿no? El que se genere esa brecha digital tan relevante que en un momento determinado pueda generar un conflicto social. Eso me preocupa especialmente. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Los procesos de formación. Y además es que estamos probablemente en el mejor momento de la historia para educarnos, porque podemos combinar formación formal, es decir, el ir a una universidad y obtener un grado, una carrera, con formación informal. Es decir, podemos combinarlo con la sesión que estamos haciendo hoy, por ejemplo, y lo podemos estar combinando con, oye, hay un curso de YouTube de Photoshop maravilloso que me sirve para esto. Y resulta que hay un canal de TikTok que también me da pistas sobre estas herramientas tecnológicas en un minuto. Y además, es decir, nunca antes hemos tenido tantísimo acceso a la educación, porque además los hay de distintos precios, la hay gratuita. O sea, podemos irnos desde a un curso, un máster online que nos cueste una barbaridad, hasta un curso en Coursera por $10. Entonces, nunca ha habido tanto acceso a la formación. Por lo tanto, el que no se forma es culpable. Es culpable. Otra cosa es que no lo quiera ver y la comodidad y la pereza, porque claro, lo cómodo es quedarse como estás, pero luego no te quejes. No te quejes. Porque claro, el estar actualizado requiere un esfuerzo. Y el cerebro por naturaleza, y esto lo han explicado varios expertos en neurociencia, el cerebro es perezoso. ¿Por qué? Porque cuando tiene que hacer un esfuerzo de este tipo, consume muchísima energía. Entonces te dicen, no, yo me quedo como estoy. Entonces tienes que obligarte, tienes que reprogramarte, y decir, no, aquí, que si no, el que me quedo fuera soy yo. Entonces, sin ninguna duda, hay que seguir formándose. Oye, Antonio, mira, bien gracioso lo que acabas de mencionar. Justo hoy estaba hablando con uno de los developers de la oficina, Miguel, un tipazo, y me contaba que ha entrado a llevar su carrera de sistemas, ¿no? Virtual, pero es un tigre, ¿ah? En temas de desarrollo. Pero se ha metido virtualmente en una universidad inglesa, él vive en Colombia, tiene que pagar X monto y tiene de 3 a 6 años para terminar. O sea, súper abierto el tema, pero su meta es, lo mínimo que puedo hacer es de 3 años, lo máximo es 6. Y me decía, oye Javi, desde que estoy estudiando, debería tener menos tiempo, pero estoy más enfocado entre mi trabajo y mi estudio. O sea, que debería ser todo lo contrario, me siento como que mucho más proactivo. Y él decía, mira, a mí me pasa lo mismo. O sea, yo cuando estoy simplemente trabajando, y mi deporte y familia, lo que fuese, sí trabajo, pero cuando estoy con el tiempo limitado y tengo que estudiar, ya sea un nuevo programa que estoy llevando o estudiando por mi cuenta o lo que fuese, y aparte trabajar y hacer un montón de cosas, oye, el día tiene 24 horas y yo podría dormir mínimo 6, entonces me quedan 18 y tengo que ver a mis hijas y tengo que comer y tengo que ver a mi esposa porque si no me boto de la casa, entonces el tiempo lo usas mucho más eficiente. Entonces, lo que tú dices es verdad, ¿no? Uno se tiene que reeducar, aprender a aprender. Creo que es algo que aprendemos muchos los desarrolladores, porque hoy aprendes un lenguaje de programación y mañana cambia y si no aprendiste, se te fue la carrera. Entonces, ¿para qué? Y bueno, yo tengo un par de preguntas rápidas, Antonio, para ti, ya para el cierre, que me encantaría que las puedas responder. Mira, con la respuesta o sin la respuesta, con la manera más sincera y veamos en el tiempo qué es lo que sucede con estas predicciones que tú puedes hacer, ¿no? Empecemos con la más sencilla. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál podrías recomendarle a todos para que empiecen a instruirse? Uno, no me saques 10 porque yo sé que vas a decirme como 10 muy buenos. Sí, a ver, es que ese es el tema. Es que a mí lo que más me puede gustar es leer. Yo todas las noches de 12 a 2 de la mañana leo. Entonces, y de todo tipo. A ver, voy a centrarlo en algún libro tecnológico, ¿de acuerdo? Un libro que creo que es una maravilla es el de Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail. Creo que ese es un libro muy, muy bueno. No sé si te he perdido, Javier.
No, no me has perdido. Lo que pasa es que justamente me jalé para un costado porque quería jalar un libro. Tengo un amigo, Gonzalo, que justamente se fue a hacer su maestría de blockchain y Mm, me trajo de regalo este libro que te lo quiero recomendar. Después te paso la foto. sí, Lo estoy leyendo recién, pero me parece que está buenísimo. Entonces, si ya que eres un fan del tema de la lectura, pues te lo voy a pasar para que lo puedas me lo chequear. apunto. O si no, te lo doy en marzo cuando nos veamos en persona. Cualquiera de los Me dos parece temas. perfecto, me parece perfecto. ¿Eh? O sea que el Sí, libro, puedo recomendar muchos más, pero el de organizaciones exponenciales me parece un libro maravilloso. buenísimo. La segunda pregunta, son tres nomás, no te preocupes, es si tuvieras agarrar una máquina del tiempo y retroceder en el tiempo y darte un consejo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Pues simplemente le diría una frase de John Lennon, que la vida es eso que pasa mientras uno hace planes. Es decir, que no sea rígido, que sea flexible, porque de lo que uno tiene previsto cuando es joven, de lo que va a pasar en su vida, a lo que pasa luego, cambia muchísimo. Es decir, que sea flexible y que se adapte a lo que venga con la mayor de las sonrisas, porque insisto en que el futuro es impredecible. Yo no me hubiera imaginado que hubiera acabado donde hubiera acabado. De hecho, por contarte una anécdota, cuando yo me examiné de la selectividad, que era el examen de acceso a la universidad aquí en España, a mí me entrevistaron en un periódico, porque yo tenía de media todo 10, de sobre 10. Y entonces me preguntaron, ¿qué vas a hacer en el futuro? Tengo esa entrevista guardada y la tengo en el corcho de mi despacho. Y dije, voy a hacer esto, esto y esto. Bueno, de lo que dije ahí a lo que he hecho ahora se parece como un huevo o una castaña. Así que eso es lo que le diría a mí yo del pasado. Tú sabes que, bueno, ahora que hago esa pregunta, lo primero que se vino a la cabeza cuando hice esa respuesta es, wow, mi yo del pasado quizás no lo conozca, pero tengo a mi yo del futuro que son mis hijas, hoy por hoy, ¿no? Hoy tengo dos princesitas y espero tener 5 niños más. Y ese es el consejo que yo le daría a mis hijas. Oye, no seas rígida con la vida, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Disfruta tu vida y adáptate a las situaciones. Me encantó. De hecho, en el mundo de las artes marciales, donde siempre me he movido, existe la teoría que la rigidez es significado de muerte y la flexibilidad es significado de vida. Por eso que el bambú significa vida y no se rompe, no es tan sencillo, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, la última, pero ya esta es una visión que la podremos comprobar. ¿Cómo es el futuro de acá a 3 años? ¿Cómo te imaginas que será nuestro futuro? En tres, no en 10, Sí, en tres sí. años. A ver, te diré que últimamente voy tan acelerado que casi miro mis 5 minutos siguientes, más que mis 3 años siguientes. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo de aquí a 3 años? Yo veo que la inteligencia artificial va a cambiar esto de una manera espectacular. O sea, el ritmo al que va esto. Tengamos en cuenta además que esto se va a incrementar todavía más con la computación cuántica. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Yo veo que estamos en un cambio de época. O sea, creo sinceramente que no es que estamos en un momento trascendental de la historia de la humanidad, en mi opinión, en relación con estas tecnologías. Y es un momento muy bonito y muy fascinante que hay que aprovechar y que hay que conocer. Pero si el cambio de lo que decíamos antes, ¿no? Cuando se introdujo el iPhone se produjeron cambios significativos, lo que vamos a ver ahora con estas inteligencias artificiales y lo que hablábamos de la exponencialidad es que no vamos a reconocer el espectro de las profesiones, de los trabajos, de la economía. Va a cambiar todo muy significativamente. Entonces, yo siempre digo que la revolución tecnológica no es opcional, que o cambias o te cambian, que o eres distinto o eres barato, que o eres distinto o eres sustituible. Entonces, vuelvo al tema de formarse porque vienen curvas y quien esté preparado las llevará bien y quien no esté preparado se queda fuera. Qué buenas respuestas, Antonio. La verdad que me han encantado. No tenía pensadas las preguntas, solamente que a raíz de tu buena masterclass, fui apuntando algunas cosas y dije, ok, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Antonio, por todo tu tiempo, por todos los consejos. Por ahí en el chat han escrito que por favor te lo vamos a invitar. Les he dicho que en un año, para que tengan tiempo de poder investigar y adecuarse. No, mentira. Conversamos por interno en algún momento para poder hacer algo más juntos. Y muchísimas gracias, la verdad. ¿Ah? No, Tener a a alguien tan vosotros, letrado con tanta buena intención es un lujo. pues a vosotros muchísimas gracias por la invitación. Javier, me tienes a tu disposición para lo que quieras. E insisto en felicitar por la iniciativa y felicitar a los asistentes y que están en la plataforma
porque demuestran esas ganas de seguir formándose. Es decir, no me preocupa nadie de los que están en esta plataforma ahora mismo. ¿Por qué? Porque están formándose. Así que enhorabuena a todos. Por algún lado se empieza, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo y que tengas, bueno, en este Una caso... consulta. Buenas tardes, Ah, una consulta. ¿Queda grabada esta sesión? Porque me agregué tarde. sí, todas las Sorry. sesiones quedan grabadas. Sí, no te preocupes, todas las sesiones quedan grabadas y las publicamos, en algunos casos edición. En este caso, Antonio pidió que no haya ninguna edición, aparte no ha habido ningún tema polémico, y las vamos publicando poco a poco, ¿no? Así que no te preocupes. Las grabamos, quédate por Buenísimo, el grupo de gracias. Telegram y les avisamos para que Gracias. puedan chequearlas. Listo. Perfecto, gracias. Listo. Gracias, Antonio. Suerte. Buen día. Vosotros que tengáis muy buen día. Hasta luego.